Vamos a preguntar con nuestro entrevistado, Jaime Fuentes, ¿cierto? ¿No es cierto? Le preguntamos a Jaime qué es lo que... voy a poner... Ahí está, mira. Ahí está. Hola, ahí está buenos Jaime, días. pues. ¿Cómo está Jaime? Bienvenido a La Voz de los que Sobran. Hola Ale, hola a todos los que están allá en el panel, Hassam, Rodrigo, muchas gracias por la invitación. La verdad es que hoy día estamos súper contentos, la marraqueta estuvo más crujiente como dicen, así que estamos muy bien. Eso, cuéntanos un poco si, bueno, tú conociste la declaración, me imagino, no sé si la leíste ambas y la que ganó, ¿qué te pareció? Jaime, tengo entendido, es vocero de las familias de algunos presos, además de ser abogado que participó en la redacción de la ley. Claro, es que yo ya la había presentado, pero lo presento de nuevo si quieres. Sí. Jaime Fuentes, abogado de derechos humanos, vocero de la Asamblea Nacional de Familiares de Presos Políticos. Eso. Esa era justamente la presentación y quería preguntarte entonces por la declaración, ¿qué te pareció? Si te pareció bien la que salió ganadora finalmente. Cuéntanos, por favor. Mira, la verdad es que también es importante comentar el proceso. Nosotros junto a Verónica estuvimos dentro del Congreso trabajando junto con los constituyentes este tipo de declaraciones. Estuvimos in situ discutiendo también con ellos como parte del proceso también de la declaración de apoyo a que finalmente saldría a favor de los presos y presas políticas. Entonces, en este sentido, la verdad es que las dos declaraciones que estaban, tanto la de la Lista del Pueblo como la del Frente Amplio junto con el PC y otros, eran bastante buenas, reconocían puntos claves que nosotros exigíamos, que era el reconocimiento, por ejemplo, de la prisión política en Chile. También exigía la liberación, la celeridad de la ley de indulto. Las diferencias que existían entre una y otra eran realmente matices muy pequeños, como una conformación de comisión de verdad y justicia, parte de la Convención Constitucional, la cual incluso también constituyentes del Frente Amplio y del PC hoy en día se han comprometido a que esta comisión se va a crear también dentro de la Convención en los próximos días. O sea, ya en las próximas sesiones se debiese crear, aparte de la declaración que sacamos. Ya, perfecto. Me parece muy interesante que se haga por fin una comisión de verdad y justicia, porque es lo que estábamos esperando, ¿no? Con los presos de la revuelta. Perdón, antes de entrar en el análisis totalmente de ese evento, yo tengo unas preguntas así más bien básicas de qué está pasando. Tengo entendido que también había una declaración de la derecha, ¿cierto? ¿Qué dijo la declaración de Chile Vamos acerca de los presos? No, la verdad es que no es muy distinto de lo que ha mencionado el gobierno, que en Chile no existen presos políticos, que las personas que están detenidas hoy en día en prisión preventiva o incluso condenadas son personas por cometer delitos graves, por atentar contra la vida, contra como los delitos más graves que se podrían cometer en democracia, básicamente. Y que la convención no está mandatada a referirse a estos puntos y que es mejor que se pongan a trabajar ya en el reglamento y en la convención, que para eso fueron electos. ¿Y cuántos votos consiguieron eso? ¿Cuántos votos consiguieron con esa declaración negacionista? No, los mismos 34, 37 votos que va a tener siempre la derecha. Ellos estuvieron completamente... y Arboe que los apoyó. Eso, ya. Quería saber de los traicioneros, porque eso ha sido pan de cada día en el Congreso. Que algunos que se dicen de apruebo sin dignidad o supuestamente progresistas terminan votando con la derecha. Entonces Arboe se vinculó. Ya, tenemos la primera traición de la convención. Y la otra pregunta que tenía... ya acerca de estos procesos entonces era que ya han salido muchas críticas. La declaración pide mayor celeridad en la tramitación de la ley de indulto, pero tengo entendido que desde de la comisión del Senado, que Pedro Araya está diciendo que no hay una fecha por la sobrecarga que tienen en la comisión. ¿Que hay alguna indicación de qué está pasando? Bueno, conversó efectivamente con Radio USACH, el senador Araya dijo: el proyecto de indulto tiene complicaciones que abren la puerta a delincuentes comunes que nada tienen que ver con el estallido. El presidente de la Comisión de Constitución del Senado sostuvo que debemos buscar soluciones con un equilibrio entre la paz social y la justicia, y apuntó que no hay claridad sobre el número de los presos del estallido social, que es lo que tú estás diciendo. Perdón, y se me fue que había otra pregunta antes de eso, que yo leí la declaración y decía presos y presas del revuelto. Hay todo este debate acerca de los números. Me deja confundido porque
sabemos que hay un sesgo de género donde hay más hombres encarcelados que mujeres. Ajá. Pero ¿qué pasa? ¿Hay presas mujeres de la revuelta? ¿Cuántas mujeres están en esa lista? Bueno, no sé, porque los números han sido un tema, no Sí, sé, Jaime, desde el principio, digamos, o sea, como que nadie se pone de acuerdo, además, en cuántos son, digamos, hemos escuchado números muy diversos, digamos. Sí, nosotros como asamblea hemos podido levantar un catastro a nivel nacional ya un poco más certero. Nosotros hemos sido claros que hay 77 compañeros en prisión preventiva, más de 120 en arresto domiciliario total y más de 5.000 que fueron formalizados por delitos vinculados a las protestas o manifestaciones tras el estallido social, tras este 18 de octubre. En cuanto a las cifras que entrega la Fiscalía o que entregó en el último informe diciendo que eran 25 los que se encontraban en prisión preventiva, la verdad es que ellos sí agregan en ese informe a 10 personas que son de delitos comunes. ¿Ya? O sea, eso es sumamente claro. Ellos no son participantes de las manifestaciones. De hecho, ahí tenemos incluso 3 o 4 personas que están imputadas por homicidio consumado. Nosotros somos enfáticos en mencionar que los presos de la revuelta en ningún motivo son imputados por hechos de sangre. Ninguno ha cometido hechos de sangre, ni mucho menos se ha generado daño a víctimas. Aquí lo único que hay son imputaciones por daño a bienes materiales. Entonces, es ahí el motivo y la justificación del indulto. Y ahí también me gustaría mencionar algo, como respondiéndole al senador. La verdad es que él ha solicitado informes a los diversos organismos, como es la Fiscalía, como es el Ministerio del Interior, entre otros el INDH, y resulta que esos informes ya fueron emitidos cuando se discutió este proyecto en la Comisión de Derechos Humanos cerca de 3 meses atrás. También se remitieron en la Comisión de Seguridad. Él dice que aquí hay que arreglar el proyecto porque estaría beneficiando a delincuentes comunes que no tienen que ver con la protesta, pero resulta que hoy en día la discusión está en general, no es una discusión en particular. Entonces acá lo que debiese centrarse él, principalmente como presidente de la comisión, es el Senado está dispuesto a legislar una ley que vaya en beneficio de otorgarle la libertad, o sea, este indulto general a los presos y presas de la revuelta, o no. Después se verá el articulado de que efectivamente cómo va quedando, qué se entiende por preso político. Ahí se puede ir matizando, eso ya es una discusión que se da a futuro. Pero en la actualidad, hoy en día, esos son solamente argumentos para dilatar la tramitación del proyecto y extenderla lo máximo posible. Estoy muy de acuerdo contigo y acá hay una situación de violación sistemática que pasa por la extensión excesiva de las prisiones preventivas, que es una ilegalidad y una vulneración de derechos evidentes sobre muchas de las personas que están hoy día en condición de presos de la revuelta. Se está generando un contexto. Yo valoro mucho el movimiento que ustedes están organizando, primero, en el fondo, por preocuparse de personas que están en una situación bastante complicada y de vulneración. Segundo, también porque han corrido el cerco, y te lo digo de manera personal. Yo también entendía desde el punto de vista retórico, cuando te hablaban de preso político, que estábamos hablando de Manuel Bustos, ¿cierto? Que está relegada, de los relegados, de las personas que están presas por las que piensan. Pero hoy día hay una reconfiguración de ese concepto. Y evidentemente que la denegación es una causal que a uno le permite decir que hay personas que están presos por situaciones de índole política, de índole de su manifestación pública como seres políticos. Ahora estamos generando un contexto, vamos avanzando. Esta es una discusión que ya lleva meses, me parece que lo de ayer es un paso más adelante muy importante para generar este contexto que estamos planteando, pero en términos concretos, ¿tú le ves un plazo a esto? ¿Tú crees que la resolución final de este indulto, la configuración de las mayorías y por supuesto la aprobación del mismo, se pueda dar en un plazo corto? Porque en el fondo hay gente que hoy día, como el chico este que vimos en Antofagasta, que fue liberado después de ello por haber lanzado un Gatorade a una fogata. Bueno, hay personas como este chico que están en malos juicios, que están siendo acusados de delitos que no cometieron y que están llevándose a cabo malos juicios. ¿Cuándo se le podría dar un corte? ¿Tú tienes un plazo para aquello que podría dar en el corto, mediano plazo? No cumplir 2 años con los chicos de la revuelta presos. Eso para mí es una preocupación latente como ciudadano, como humanista. Mira, la verdad es que nosotros esperamos exactamente lo mismo. Nosotros nos hemos reunido con varios senadores y senadoras para darle la celeridad
lo más rápido posible a la tramitación de este proyecto de ley. Nosotros hemos hecho mención que no queremos llegar a cumplir los 2 años con gente en prisión preventiva que todavía no tiene formalización de cargos. O sea, hoy en día no tenemos acusaciones por parte del Ministerio Público y siguen en prisión preventiva. Entonces, ese tipo de situaciones son las que nosotros hemos por lo menos reunido información, hemos estado reuniéndonos con los senadores, hemos hecho presión en las movilizaciones. Lo de ayer también es un método de presión importante para el poder legislativo, y lamentablemente esto está en poder de quienes hoy en día detentan los cargos. O sea, como mencionaba Pedro Araya, es el presidente de la Comisión de Constitución, él va a decidir cuándo se vota en la comisión, él es el único que puede ver si es que la próxima sesión lo votan. Ya, por ejemplo, nos vamos a atrasar una semana, la próxima semana es semana regional y el Senado no va a sesionar. Entonces ya tenemos una semana menos donde se va a discutir este proyecto, donde no se va a generar la votación, e incluso lo más probable es que en este sentido el proyecto, esperemos que se termine por lo menos la votación de la Comisión de Constitución a finales de julio. Porque de verdad que no damos para más. O sea, también aquí hay que considerar las situaciones de los recintos carcelarios que hoy en día se encuentran estos jóvenes de la revuelta. Claro, yo estaba pensando que este tema, más allá de la desidia, porque al final la excusa que hay sobrecarga de trabajo a estas alturas parece bastante débil, prefieren promover otros proyectos, están al final demorando en esto porque no les preocupa de la misma forma, me hace sospechar por la actitud de varios de los senadores. Es que a estas alturas este debate es difícil de tratar de reducir la cantidad de desinformación. Ya sabemos que de la Tere Marinovich, la constituyente, sacó un video negando que hay presos políticos. Ahí puso varios ejemplos de personas que supuestamente son presos de la revuelta, a quienes incautaron drogas y que tienen antecedentes penales. Y al final el tema, por lo que acabas de decir, tengo entendido, es que esas personas no son presos de la revuelta, como personas que tienen acusaciones de homicidio y todos los temas. Entonces hay una mezcla en las listas de las personas. Y la pregunta es, ¿cómo se puede aclarar eso si ya están emitidos los informes, pero siguen con esa desinformación? Sí, nosotros también hemos emitido esos informes a las comisiones del Senado. Hemos emitido informes en derecho, incluso que vienen a responder, porque hemos tenido acceso a los catastros que mantiene la Fiscalía. Incluso frente al mismo video de Tere Marinovich, es sumamente preocupante cómo ella hace alusión de que... como mostrando la imagen de que los presos de la revuelta son todos drogadictos, que mantienen en consumo de droga, que son traficantes, siendo que, como mencionaba, de esos 7 u 8 personas que muestran el video, 6 no corresponden, ¿ya? O sea, no corresponden a la revuelta, no corresponden a hechos que se hayan cometido o imputaciones de cargo tras una manifestación social. Acá, de los únicos que aparecen ahí, y que de hecho entrega una información falsa también, es de Omar y de los hermanos Jerez, perdón, ¿ya? Donde acusado por el metro, la quema del metro La Granja, claro. Y de los cuales uno ya salió absuelto. O sea, ni siquiera se encuentra imputado. Hoy en día él está completamente absuelto y es el sobrino el que en la actualidad se encuentra en un juicio. Entonces, es importante mencionar cómo van a utilizar toda esta clase de triquiñuelas para poder manchar la ley de indulto, para poder llevarla a su cerco de decir que aquí se está liberando a delincuentes. No, acá lo que se está haciendo con esta legislación es liberar a luchadores sociales, a jóvenes que salieron a manifestarse y que hoy en día la Fiscalía le está sobreimputando cargos. Yo voy a ser súper honesto, pero no puedo creer que una pura persona, porque es una pura persona la imputada por la quema del metro La Granja, sea la responsable de quemar todo el metro La Granja. Sí, claro. O sea, cuesta creerlo. Eso es imposible. Claro, cuesta mucho creerlo. En Facebook, perdona. Solo para seguir con ese tema, para aclarar, los videos de desinformación que están circulando por redes sociales mencionan personas que son delincuentes comunes que no entran en el proyecto de la ley de indulto. Pero cuando están mencionados, por ejemplo, en el video de la Tere Marinovich, eso es porque también son personas que estaban en la lista de la Fiscalía, o en la lista del Ministerio del Poder Judicial, que han hecho, como mencionaste, esos informes donde mencionan una cantidad reducida de personas y incluyen personas que no estaban en movilizaciones sociales, o son simplemente personas que han sacado de la nada. ¿De dónde vienen esos nombres que van añadiendo?
La verdad es que algunos nombres de los que menciona la Tere Marinovich están dentro del listado que mantiene la Fiscalía, que tiene el Ministerio Público, pero también hay nombres que no están ahí. Entonces yo no sé de dónde los sacó realmente. Hay nombres que no sabemos de dónde vienen. Entonces claramente aquí viene una intencionalidad por parte de esta constituyente en efectivamente manchar un poco la ley de indulto, de desinformar a la ciudadanía, y algo que es sumamente grave, veniendo de una persona que detenta un cargo público de tan importancia hoy en nuestro país como es la encargada de redactar la nueva Constitución. O sea, creo que no puede estar desinformando a la población y mucho menos estar entregando mentiras. Claro. Que le gusta llamarlas fake news, pero finalmente son mentiras. Facebook dice, André Dani, solo algunos aspectos de la prisión política en Chile. Uso masivo de la prisión preventiva, uso masivo y excesivo de la ley de seguridad del Estado. En YouTube, Felipe Maldonado dice, justicia chilena viola derecho al debido proceso. Fernanda Vidal, son presos políticos hasta que se demuestre lo contrario. Marisol Lisbeth Espinosa dice, hay demasiada injusticia en este país hace décadas. Luis Becerra dice, la nueva constitución va a reformar el sistema, es solo tiempo, un año más. Sí, pero ¿quién le devuelve esos meses de vida a muchas tiempo perdido? Claro, o sea, por favor, y esas familias completas que se destruyen cuando uno de una parte de tu familia está en prisión preventiva, cuando tú sabes además que no hizo nada. Totalmente, po. Increíble. No, y Ale, y de una perspectiva más pragmática, brevemente, esta persona que le ha sido denegada su derecho a la justicia, que se mantiene en prisión preventiva, el día de mañana pueden ejercer juicios compensatorios con el Estado que están absolutamente ganados. Por lo tanto, incluso desde una perspectiva absolutamente pragmática, es mucho más práctico y fácil darle una solución ahora que esperar que en 3, 4, 5 años más tengamos unos juicios contra el Estado de gente que evidentemente va a querer un resarcimiento y que lo van a ganar. Que lo van a ganar. Absolutamente de acuerdo. Nos preguntan... De ahí... Jaime, no sé si tú sabes de este caso, preguntan a través de nuestro WhatsApp. Hay una persona inculpada de la quema del Metro San Pablo, cuidador de vehículos del sector, y que se le ha imputado haber lanzado peluches con gasolina sin testigos que lo hayan visto, solo testigos de oídas. ¿Se sabe de este caso? ¿En qué está? ¿Tú sabías de este caso? Sí, la verdad es que ese caso todavía está en la etapa de investigación, no se han formalizado los cargos y la verdad es que es tragicómico ver el caso en sí, o sea, una persona que lanza peluches con benzina, supuestamente prendido a la estación de metro, y eso genera que el metro se haya quemado. No, hace sospechar la participación de la ex alcaldesa de Maipú, Katy Barriga, conocida traficante de peluche. De peluche. Ay, por lo menos podrían haberlo usado, porque esos 50 millones en peluches que quedaron en una bodega, increíble. Pero sí, o sea, es un caso conocido. Los peluches caros más encima, po. Más caros los peluches, no se entiende nada de esa cosa. Claro, pues peluche más barato. eran de piel de verdad, ¿no? ¿Te cachai? No. Oye, entonces sí se conocía este caso, Jaime. Mira, yo no lo había escuchado. De hecho, que pasa lo mismo si nosotros estamos hablando de lo que ocurre con los metros y el incendio de los metros. En Santiago se quemaron 23 estaciones de metro y solamente formalizados por estos tenemos a 3 personas. O sea, ¿y qué pasó con las otras 20? Con las otras 22 estaciones de metro. Increíble. Y ahí justamente fueron donde estaban efectivos policiales y efectivos de las Fuerzas Armadas cuidando y resguardando supuestamente los metros. Entonces, eso es lo que llama la atención, que no haya todavía una verdadera investigación frente a estos antecedentes. Es muy cierto lo que dice Jaime, que es tragicómico. La parte cómica es cómo están tratando de inculpar a personas que son fáciles de culpar. La parte trágica, que no hay una investigación real acerca de quiénes son las personas que tienen responsabilidad por esos delitos. Es curioso que el discurso de orden público y mano dura está a costo incluso de la persecución penal de los verdaderos culpables. Es una tremenda irresponsabilidad, vuelvo a repetir, incluso desde la perspectiva de una persona de centro derecha. Eso no es la forma, ir reprimiendo, culpando a personas inocentes solo para mostrar un ejemplo, ¿no? La idea es culpar a las personas culpables, digamos, valga la redundancia. Y es absurdo entonces, pero esa incompetencia de parte de la investigación, los encargados de la investigación, esa incompetencia de parte del Poder Judicial y de la Fiscalía es preocupante incluso para el tema
y perdón que vuelvo a eso, pero de la ley de indulto, porque la técnica de la ley de indulto es entregar lineamientos generales que tienen que considerar el poder judicial para liberar a personas específicas. Entonces va a filtrar la lista final de las personas por las decisiones de los jueces y juezas. No es que hay una lista de personas en la ley. Eso es una decisión del Poder Judicial. Entonces es muy preocupante que tenemos la Fiscalía que tiene listas que incluyen delincuentes comunes. ¿Hay algo en el criterio que no están entendiendo? ¿Por qué tenemos estos números tan dramáticamente diferentes y que además son personas que no queremos indultar? Porque ellos van a tener una participación en determinar los nombres finales. ¿Cómo podemos tener como un consenso en criterios? Sí, mira, frente a eso, igual ahí nosotros mencionar o dar la primicia de que el mecanismo por el cual se va a aplicar la ley de indulto también se va a cambiar. Ya, se van a presentar indicaciones mejorando este mecanismo, principalmente porque también tenemos que ver cuál es lo mejor y lo más beneficioso para aquellas personas que están privadas de libertad. No sabemos si efectivamente el Poder Judicial ahora es un organismo completamente objetivo para poder tomar este tipo de decisiones. Claro. Ahí también estamos trabajando junto a varios abogados procesalistas, varios abogados expertos en la materia para poder empezar a ver cómo aplicar esta legislación. Por eso les digo, o sea, hoy en día está la discusión en general del proyecto de ley, algo que debe ser muy rápido, que estamos hablando de aristas políticas solamente, y después la discusión en particular. Entonces nos llama la atención que el Pedro Araya, el senador, hoy en día le coloque tantas trabas al momento de votar y de tomar una decisión política. O sea, yo creo que aquí hay que ser súper claro. Si él no apoya la ley de indulto, bueno, que lo exponga y después en un año de elecciones se verá qué es lo que pasará con su escaño en el norte. Bueno, sí, interesante. Jaime, ahí han habido varios... no sé, pues personas que están en contra, ¿verdad? Y que están en contra de que la Convención Constitucional se haya pronunciado sobre este tema y haya comenzado con este tema. ¿Qué te parece a ti que eso suceda, digamos? ¿Qué le respondemos, por ejemplo, a una senadora como Yasna Proboste también? Ella que entiendo que salió diciendo que la Convención no tenía por qué interpelar a otro poder del Estado, un poder constituido. ¿Qué te parecen a ti ese tipo de comentarios? No, la verdad es que aquí hay que entender cuál es la naturaleza de la Convención Constitucional. Este es un órgano político que viene a redactar una carta política. O sea, la Constitución, para lo que se llama Constitución Política de la República. Entonces, como organismo político y cuyo origen se dio tras las revueltas del 18 de octubre en adelante, es sumamente importante y necesario que se pudiera abocar y mencionar también a los temas como es los presos políticos, como son las víctimas de la violación a los derechos humanos. De hecho, incluso yo soy de la idea de que sería muy antiético que la misma Convención Constitucional no se hubiese referido a estos temas. Acá estamos hablando de un punto político, estamos hablando de una declaración por parte de la Convención, no estamos hablando de que se está buscando atribuciones del Poder Legislativo, no estamos hablando de que la Convención va a abrir las cárceles y va a sacar a los chicos. No, estamos hablando de que están haciendo un medio de presión como organismo político conformado por la República para presionar a los demás poderes del Estado. Y eso se ha hecho en diversas instancias. Vemos cómo el Poder Legislativo lo ha hecho con el Poder Judicial, vemos cómo el mismo gobierno lo ha hecho con el Poder Judicial, cuando metió a sumario al juez Urrutia, que después tuvieron que retractarse, cuando ha presionado por la prensa diciendo que es inaceptable que los jueces dejaran en libertad al caso de la primera línea. O sea, que ahora no vengan a decir que no se interfieren los poderes del Estado. Tal cual, es tan vergonzoso eso. Pues, siempre me impacta. Cual. Y eso ha pasado en democracia y en otra época histórica, por supuesto. Ahora bien, yo me imagino que tú eres muy crítico del rol acá del Poder Judicial, evidentemente, pero ¿has logrado establecer alguna línea de por dónde viene la mano en términos de esta extensión impropia de los juicios, el abuso de la prisión preventiva? Tú recién lo decías, muchas veces los poderes del Estado se entrecruzan en algunas definiciones. ¿Has logrado establecer algún vínculo que particularmente se dé, en este caso, en presiones, situaciones del Ejecutivo que empujan al Poder Judicial a extender ilegalmente estos juicios? Sí, o sea, los vínculos claros han estado por parte de, bueno, primero la interposición de querellas por parte del Ministerio del Interior, que eso también ha generado un aumento en las penas y por ende una automática prisión preventiva, por así decirlo.
Y también en muchos casos la misma concepción de los jueces. O sea, yo soy súper honesto, en varios juicios de formalización, o sea, cuando recién comenzó esta travesía, los jueces mencionaban que los delitos por los cuales se le imputaba a los chicos eran los más graves que se podían cometer en democracia. No, yo recuerdo perfectamente una jueza que decía que no podía existir delito más grave que lanzar una bomba molotov, sin generar daños. Horrible. Un sesgo No te de puedo clase creer. Ahí súper donde fuerte viene- en Poder Judicial. O sea, Sí, dejaron que ahí es muy libre, evidente. dejaron libre un tipo que había asesinado a su mujer y a su hijo y después asesinó a una niña eso no es tan grave, ¿ah? Lanzar una molotov es grave, obvio. Qué increíble. Entonces ese tipo de discursos responden principalmente a estas presiones que ejerce el poder ejecutivo, en este caso la presidencia, el gobierno de turno, frente a la necesidad de criminalizar la protesta social, de detener, porque acá se está utilizando el derecho penal para detener las manifestaciones sociales. Después llegó el coronavirus y ahí se tuvo que detener más por la pandemia. Pero antes del coronavirus efectivamente existía un clima de movilización constante y para poder detener las movilizaciones se utilizaba el derecho penal de esta manera. Y es la única forma de asegurar en la cual el gobierno entregaba este mensaje, que tú salías a protestar e inmediatamente vas a tener por lo menos 5 o 6 meses en prisión preventiva. Ay, ay, ay. Mi querido Jaime Fuentes, abogado de derechos humanos, vocero de la Asamblea Nacional de Familiares de Presos Políticos, esta mañana estuvo aquí en La Voz de los que Sobran para conversar sobre, Gracias, Jaime. sobre este importante tema para nuestra sociedad. Un abrazo, Jaime. No, muchas gracias a usted y mandar un saludo enorme y mucha fuerza a todas las familias que siguen resistiendo con sus familiares en prisión preventiva. Estamos trabajando y los vamos a sacar libres. Eso, un abrazo para todas, Eso. todos. Chao, chao, Y muchas gracias. sí, y sobre todo para esas eso para mamás eso. que me pongo en sus zapatos y no puedo Oh, creerlo. qué Un terrible. abracito. Sí, solidaridad con toda Chao, Jaime. Oye, quería contarles algo que es de una información.